¿Qué tal, Iglesia del Tercer Día? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este medio, en esta plataforma, el canal de YouTube de la Iglesia del Tercer Día. Doy gracias a Dios por mi vida, gracias a mis pastores y a ustedes que me permiten estar nuevamente aquí para recibirme en su hogar. Hoy quisiera compartirles un mensaje que lo he titulado La omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, todos hemos hablado y comentado que en estos tiempos el Señor siempre ha estado con nosotros, nos ha acompañado, nos ha guiado. Y todavía hace unos días recordaba y declaraba unas palabras que el Señor me ha dado a través de una alabanza que en mi vida me traen promesas, paz y gozo. Y la letra dice así: se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. Pero también el Señor ha estado con mi familia, ha estado con mis amigos, ha estado con mi iglesia. ¿Cómo es que sucede todo esto? Simplemente porque Él es Dios. Esto nos lleva a conocer la esencia de nuestro Dios en su omnipresencia. Esa omnipresencia que nos permite tener su compañía, su presencia, ayer, hoy, mañana y siempre. Pero entremos al concepto. La omnipresencia es uno de los poderes que Dios tiene y significa estar en todas partes y en todo tiempo. Y también la vemos reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo con ese mismo poder, porque aún siendo Dios, se hizo hombre y estuvo con nosotros en la tierra. Ve, Dios con nosotros en todos los lugares y en todo momento. Jeremías 23, del 23 al 24 dice: ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Qué bendición que el Señor esté hoy contigo y con nosotros aquí. En Juan 2:49 dice: Jesús pudo decirle a Natanael: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vemos que el Señor Jesús físicamente se encontraba en otro lugar y pudo percibir a Felipe. En Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Él en todos los lugares. Cristo, por su omnipresencia, es capaz de ayudar, librar, liberar, proteger y amar a todos y suplir sus necesidades en todos los lugares. Él está siempre con nosotros. Cristo es eterno para cuidar de los suyos en todo momento y en todos los lugares. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pero me gustaría que fuéramos a una historia, en donde la presencia de nuestro Señor Jesucristo demuestra y fortalece a su iglesia, a sus discípulos, en una presencia que les da compañía, amor, ánimo y paz. Pero me gustaría que me pudieran acompañar. Esta historia está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35. Quisiera que me acompañaran. Lucas 24, del 13 al 35, tengo versión Reina Valera, que dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Esta historia, sin duda, es una historia bella de acompañamiento, de seguimiento y de ánimo de nuestro Señor. Y para detallar algunos conceptos de la historia, me gustaría comentar. En esos días, dice la Biblia que era el tercer día en el que nuestro Señor había resucitado. Dos de sus discípulos caminan de Jerusalén a un poblado llamado Emaús. Dice la Biblia que son 60 estadios. La versión lenguaje actual habla de que son 11 kilómetros. Pensando que ellos estaban haciendo ese recorrido caminando a un paso moderado, creemos que les iba a llevar un tiempo entre 2 o 2 horas y media el recorrido a ese lugar. Ellos estaban consternados y tristes por la situación que habían vivido. Y dice la Biblia que ellos iban discutiendo entre sí todos los sucesos que habían acontecido y de alguna manera llevaban esa aflicción, esa preocupación, y tenían un camino unidireccional que les permitía solo enfocarse en aquello que habían pasado. Dice la Biblia que en el camino se apareció el Señor y se les unió en la compañía. Y les preguntaban qué era lo que platicaban. Y le cuestionaron los discípulos que él era el único que no sabía lo que había acontecido en Jerusalén. Sin embargo, el Señor los va escuchando y también les empieza a platicar. Dice la Biblia que desde Moisés hasta los profetas, hablando de lo que las escrituras hablaban de él. Dice la Biblia que los discípulos, su corazón ardía en gozo por escuchar las enseñanzas que nuestro Señor les iba externando. Ya llegando a Emaús, ya muy al anochecer, ellos lo invitan a pasar a su cabaña, en esa señal de hospedaje y de amor y bondad que ellos tenían. Estando ahí, a la hora de la cena, el Señor agradece, bendice y parte el pan. Y en ese instante se les abren los ojos a los discípulos y se dan cuenta que es nuestro Señor Jesucristo. Qué bella historia, qué grandeza el poder haber percibido ese momento y ese detalle que ellos tuvieron. Y en ese instante nuestro Señor se desaparece. Después ellos, en esa emoción y gozo, deciden regresar a Jerusalén para ir a buscar a los discípulos, para poderles compartir que habían visto al Señor, que sus promesas de resurrección se habían cumplido porque lo habían visto y lo habían palpado. ¿Sí? ¿Qué hay que destacar de la enseñanza? Evidentemente, el amor y la bondad de nuestro Señor Jesucristo al aparecerse con ellos. La comunión que establece con ellos en el camino y el deseo de volver a ministrar a ellos todas esas enseñanzas que Él les pudo haber enseñado mientras estuvo con ellos en la tierra. Los discípulos, en esa disposición cuando aceptaron la presencia de Él, recibieron esas enseñanzas con gozo, con alegría, y lo fueron escuchando durante el camino. Cuando llegan les tienen ese hospedaje y esa bondad como parte fundamental de lo que Dios les había dado. Y se establece una comunión en la cena que de alguna manera el Señor manifiesta ese amor y esa bendición en una provisión del pan. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra enseñanza? Creo
que a veces nosotros, cuando podemos andar ocupados, cuando podemos andar en un solo camino, con alguna dirección por nuestra aflicción, nuestra ansiedad o por nuestra vida trajineada, podemos a veces no darnos cuenta que el Señor nos acompaña, que el Señor nos guía, que el Señor nos cuida. Y cuando de alguna manera nosotros permitimos que Él esté con nosotros y reconocemos su presencia en nosotros, esa presencia en nosotros nos anima, nos fortalece. Y cuando tenemos esa presencia que nos anima y nos fortalece, recordamos de sus enseñanzas, lo que su palabra dice a nuestra vida. Y en nuestro corazón arde ese corazón y ese gozo por recordar esas enseñanzas y promesa de vida que Dios nos ha dado. Qué bella historia. La presencia de nuestro Señor en la vida de sus discípulos les dio ese ánimo, esa fortaleza, esa bendición. Hay otra historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, que les voy a leer. Juan capítulo 21 del versículo 1 al 6 y dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La historia continúa. Y la Biblia dice que sacaron 353 peces de gran tamaño. En su obediencia de ellos, recibieron esa bendición y provisión. Y la historia continúa, Juan, y dice la Biblia también que cuando ellos echaron la red del lado derecho y se dieron cuenta que habían pescado esa cantidad de peces, uno de los discípulos se dio cuenta que era nuestro Señor Jesucristo y gritó, Pedro, Pedro, es el Señor. En ese instante cuando Pedro se da cuenta, ¿sí? Dice la Biblia que se avienta al mar y empieza a nadar hacia la playa, a alcanzar a nuestro Señor. Y los demás en la barca van siguiendo a Pedro con la red llena de peces. Cuando llegan a la playa, el Señor está en la orilla de la playa. Imagínense esa escena muy de temprano. El Señor en la playa, ya con brasas y fuego y un pescado asándose. En ese momento se establece una comunión entre ellos, una comunión de amor y de servicio que el Señor manifiesta para darles la provisión. Y se establece una relación en donde ellos pueden tener ese confort en ese momento de una noche que estaban terminando de pasar y de una bendición que el Señor les había concedido en la obediencia que ellos tuvieron. ¿Sí? Esa misma historia particularmente también se destaca porque el Señor ratifica a Pedro en 3 ocasiones, manifestando que Pedro ama al Señor. Esto sin duda ratifica la identidad de todo el grupo de los discípulos en la fe en nuestro Señor Jesucristo como la valentía en Pedro mismo. Y esa unión y esa comunión que se establece sin duda fortalece y anima a los discípulos para que los siguientes días continuaran con la obra redentora que nuestro Señor les había concedido. Bien, la otra historia está en Mateo 28. ¿Sí? Les voy a leer Mateo 28 del 16 al 20 y dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición, qué gran acontecimiento para ellos. Esta historia sucede en los siguientes días, también todos sus discípulos recibiendo al Señor, ¿sí? Vemos que cuando ellos ven al Señor, se establece un agrado y dice la Biblia que lo adoran. Sin embargo, todavía había incredulidad en algunos. Y el Señor en esa presencia establece una comunión de verlos.
de seguirlos y su misma presencia con autoridad les da esa seguridad. Ratifica su ministerio en ellos y los manda a predicar el evangelio. Sí, su omnipresencia, su presencia y su compañía fortalece a sus discípulos en ese amor que el Señor siempre les extendió, pero ratificando un propósito y los vuelve a animar. Sí, para comentar la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, su presencia, su compañía, tuvieron los propósitos, primero, de que su palabra era cumplida y qué mejor manera que lo vieran, convivieran y lo palparan. También el Señor en ese momento los animó, los fortaleció, vivificó su espíritu y ratificó un propósito que tenía. Sin duda, esas muestras fueron muestras de comunión, de servicio, simplemente de un amor eterno. ¿Sí? Destaco que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo en todas las historias del Evangelio son historias de milagros de sanidad. Perdonó y liberó a endemoniados, perdonó y protegió a María Magdalena. En el Sermón del Monte hubo restauración, enseñanzas y provisión, por mencionar muchas historias. Y como dice el libro de Juan, Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, no existiría libros en el mundo para que fueran escritas las mismas. Como reflexión, como meditación. Hoy, sin duda, en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo, en su omnipresencia, nos concede de su amor eterno, de su gracia a través del perdón, de la sanidad, de la liberación y evidentemente de una salvación que nos concede. Él nos acompaña, nos guía, nos protege, nos enseña, nos da paz y esa provisión que necesitamos y nos anima con palabras de verdad, palabras de unción, palabras de verdad eterna y valores absolutos, de una gracia que nos ha concedido en el deseo que nosotros podamos compartir. La misma vida de Cristo en nuestra vida hace que se fortalezca nuestra alma, se vivifique en nuestro espíritu. Fortalecemos nuestra identidad en Él con valores eternos que nos llevan a dar un testimonio grato de que Él vive y está con nosotros. En una idea de que ese testimonio claro, firme y fresco y real manifieste que podemos hacer un evangelismo personal, en un testimonio que refleje lo que hablamos, lo que expresamos, lo que decimos y lo hacemos a través de nuestras obras y de nuestra misma fe. De esa manera, Él puede estar siempre con nosotros como lo promete. Sí, hoy el Señor está contigo, está con nosotros, ayer, hoy, mañana y siempre. Y su presencia misma en nuestra vida, sin duda, nos ha animado, nos ha fortalecido, nos ha acompañado. Y cuando nosotros permitimos que el Señor en nuestra vida esté y nos acompañe, su palabra de vida eterna vivifica nuestro espíritu, fortalece nuestra alma y ratifica nuestra identidad en Él. Hoy son tiempos en los cuales, de alguna manera, hay que valorar, cuidar y potencializar esa presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Iglesia del Tercer Día, por este momento, por este tiempo. Doy gracias a Dios por esta palabra que nos concede a nosotros. Que el Señor, nuestro Dios, los bendiga y los cuide y los guarde siempre donde quiera que estén. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.